Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Sean bienvenidos a su programa Charlando con el diácono Javier Moriel, servidor y amigo. En esta ocasión vamos a estar reflexionando un poquito en las bienaventuranzas. En un programa ya muy sencillo me voy a basar en este libro, El Anuncio del Reino de Dios, que comparto con algunos hermanos en la Escuela de Ministerios Laicales aquí en Tijuana, que se preparan y ya son algunos ministros extraordinarios de la Sagrada Comunión. Y fíjense que casualmente coincide con el Evangelio de este pasado domingo, cuarto domingo del tiempo ordinario, que nos hablaba precisamente el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 1 al 12, me parece. Y pues bueno, vamos a tratar de reflexionar un poquito, tratando de entender las bienaventuranzas como parte de este programa del reino que Jesús nos propone. El Sermón del Monte se le conoce también a este pasaje del Evangelio, donde Jesús se pone a hablar, bueno, de estos signos, de estas bienaventuranzas, y que el próximo domingo, que es el domingo quinto del tiempo ordinario, se dará continuidad a este mismo capítulo 5, donde habla de otras cuestiones también muy importantes, pero bueno, lo vamos a dejar para otra reflexión. Vamos a ver las bienaventuranzas siguiendo el estilo de vida de Jesús, o tratando más bien, yo diría, de vivir el estilo de vida de Jesús. ¿Y cómo va a ser esto? Pues viviendo en los valores que Él nos propone a través de esas propias bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son un programa que inspira nuestra vida y nuestro apostolado, y ahora van a ver por qué. ¿A quién van dirigidas las bienaventuranzas? Ustedes saben, el Evangelio de Mateo nos habla de 9 bienaventuranzas, Lucas nos habla de 4, me parece, ahí en el capítulo 6, pero vamos a tratar de reflexionar en las más interesantes. Bueno, todas son interesantes, ¿verdad? Pero ¿a quién va dirigido? En primer lugar dice, bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Híjole, pues son aquellos que tienen siempre una infancia espiritual. Una infancia espiritual es, entenderlo así, es aquel que, aunque tiene mucho tiempo en la iglesia, aunque ya tiene un cargo en la iglesia, aunque ya es diácono, sacerdote o de ahí para arriba, lo que sea, sigue teniendo esa apertura y esa sencillez en su corazón. No es porque sea un pobre que nunca ha crecido, no, es porque se considera siempre necesitado de Dios. Este sería el pobre de espíritu. Y Jesús se refiere a ellos, a los que están abiertos a seguir recibiendo al propio Dios en su corazón. ¿Sí? Acuérdense que Jesús fue muy duro, fue muy crítico con los saduceos, con los fariseos. Les mencionaba de una manera así bien dura, ¿no? Raza de víboras, sepulcros blanqueados, porque habían endurecido su corazón. Conocían la palabra, conocían los rollos, conocían mucho, conocían, mas no vivían, habían cerrado su corazón. Entonces, los pobres de espíritu serán o seremos aquellos que tenemos esa infancia espiritual. Y luego también dice, bienaventurados los perseguidos. Los perseguidos, ¿por qué? A veces nosotros creemos que somos perseguidos, que todo el mundo nos señala, no. Aquí hay que ser bien directos y bien centrados. Los perseguidos son los que son perseguidos por su entrega radical al Evangelio. Y lo podemos ver, en estos tiempos podemos ver que hay muchos hombres y mujeres perseguidos por llevar la buena nueva, por anunciar, por estar en contra de algo que está mal ante los ojos de Dios, ¿no? Y estos perseguidos tienen ciertas características también. En primer lugar, viven una entrega radical. Está para ellos el vivir primero su entrega a Dios, tratar de vivir en la voluntad de Dios, y esto lo hacen sin miedo, sin temor a las represalias que se puedan generar. Y lo hacen también con autenticidad. Estos serían los perseguidos, los que viven así, en una entrega radical, sin el temor, sin el miedo, y que son verdaderamente auténticos. Y luego habla también Jesús de los que construyen la paz. Bienaventurados los constructores de la paz. Y es que vivimos en tiempos, desde siempre, desde que Jesús se puso a hablar en el Sermón del Monte hasta el día de hoy, en tiempos donde necesitamos vivir en paz, promover la paz, trabajar por la paz,
desgastarnos por conseguir la paz. No solamente la paz interior, la paz personal, hablo de la paz en la creación, de la paz en el mundo entero. Continuamos, dice Jesús, bienaventurados los limpios de corazón. Esto es muy interesante. ¿Quiénes serán los limpios de corazón? Son aquellos que son transparentes. ¿Transparente? ¿Qué es ser transparente? Así como se entiende la propia palabra, ¿verdad? Que no omite nada, que no esconde nada, que no tienen una doble cara, que no tienen una manera de ser diferente. Pero también son los limpios de corazón aquellos que son sencillos verdaderamente, que sí tienen dones, por supuesto, porque todos tenemos dones y talentos, por supuesto, y hay quienes tienen dones más desarrollados que otros, hablo de la vida espiritual, pero siguen siendo sencillos. Me viene a la mente algún sacerdote que has conocido, que aunque es sacerdote, que aunque pudiera ser no sé, de otra manera, sigue siendo sencillo, abierto, ameno, agradable. A eso me refiero yo. Y también el limpio de corazón, por supuesto, es aquel que lucha por vivir sin pecado, que esto es bien difícil, ¿no? Por supuesto que es difícil, pero trata en todo su ser y con todas sus ganas de vivir sin pecado. Los misericordiosos, bienaventurados los misericordiosos, menciona también por ahí Jesús. Híjole, pues misericordioso, esta palabra, no sé si ya la he comentado con ustedes, la etimología viene del latín, misericordiae, que puede traducirse así, ¿no? En nuestro español y más en mi español, que a lo mejor me falta mucho, son dos palabras, miseri, de miseria, y cordae, de corazón. Estas dos palabras juntas hacen o arman la palabra misericordia. Y Jesús habla de los misericordiosos. Otra vez, miseri, miseria, cordae, corazón. Quiere decir que Dios guarda todas nuestras miserias en su corazón. Entonces, misericordiosos como el Padre, híjole, qué difícil, ¿no? Nosotros, ¿cómo podemos vivirlo aquí en el mundo? Perdonando. Misericordiosos es tener misericordia con los demás, perdonando, pero también misericordia va en relación a ser solidario, que es una palabra que no me gusta mucho a mí porque dista mucho del verdadero cristianismo, la solidaridad, que es muy buena, por supuesto. Híjole, pero verdaderamente va en otro sentido, en el ámbito cristiano. Entonces, misericordioso es perdonar, ser como Dios y ser solidario. Misericordiosos los afligidos. Bienaventurados los afligidos. ¿Quiénes son los afligidos? Los que sufren. Y yo creo que todos sufrimos, ¿no? Pero que aprenden a llevarlo por la causa de Cristo. Hay quienes sufren verdaderamente por ser cristianos, pero también habemos quienes sufrimos el flagelo de la enfermedad, la pérdida de un ser querido, el hambre, todas estas cosas. También nosotros somos entonces afligidos, pero hay que aprender a llevarlo por la causa de Dios. Hay que aprender a ofrecerlo. A veces podremos cambiar nuestra realidad y hay que pedirle al Señor que nos ayude, que nos dé la gracia de cambiar nuestra realidad cuando se lo pedimos con fe, pero también habrá que crecer en algunos momentos de nuestra vida, ¿no? Y esto es muy, muy interesante porque, híjole, es algo que verdaderamente nos tiene que llevar a ser auténticos cristianos, imitadores de Cristo, que aprenden a ofrecer todo al Señor. Bienaventurados los humildes o los mansos, como decía Jesús mucho, ¿verdad? Que nosotros también lo decimos por ahí en una letanía, Jesús manso y humilde de corazón, haced mi corazón semejante al tuyo. Híjole, pues esto es vivir o tratar de vivir en relaciones verdaderamente pacíficas. El aprender a no encendernos, a no dejarnos llevar por la ira, por el coraje, por el rencor, porque esto es violencia, ¿no? Y la violencia pues no es buena. Tenemos que aprender a vivir en estas relaciones pacíficas, obviamente con la no violencia. Pero qué difícil es responder de una manera pasiva a alguien que te agrede, a alguien que te está echando leña, a alguien que te está tirando tierra, a alguien que te está ofendiendo. El cristiano verdadero entiende lo que hay detrás y lo que puede ganar detrás también. Entonces nos invita el Señor a ser mansos, a ser humildes. Y dice bienaventurados. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Hambre y sed de justicia. No hambre de esta hambre que tenemos muchos por la pobreza o que hemos pasado por la pobreza y que sigue habiendo mucha hambre por la pobreza. No, hambre y sed de justicia, que tiene esa necesidad, esas ganas, ese anhelo de que se realice la justicia de Dios. El deseo de cumplir la voluntad de que Dios sea el Dios que reine
en el mundo y en medio de todas las estructuras sociales habidas y por haber. Esto es lo que pretende aquel que ha conocido a Cristo. Dice, bueno, yo ya lo conocí, yo ya sé que con su amor es lo más maravilloso que puedo tener, pues yo también voy a trabajar para que este reino llegue a los demás. Este es el que tiene hambre y sed de justicia. Y fíjense qué curioso, pero las bienaventuranzas tienen tres sentencias, ¿no? Son sentencias más bien que constan de tres partes, perdón. La primera parte, ¿qué dice Jesús al inicio de cada bienaventuranza? Eso, bienaventurado. Qué bonito, ¿no? Bienaventurado. Tú, yo, podemos ser bienaventurados. Y luego hace mención de quiénes son los bienaventurados, los que ya dijimos, los pobres, los mansos, los afligidos, los humildes, los limpios de corazón, etcétera, etcétera. Bienaventurados ustedes. Entonces, si usted o yo tenemos estas características, que bueno, sintámonos bienaventurados. Y si no las tenemos, pues bueno, vamos a ponernos las pilas, como dicen, para tratar de conseguirlas. ¿Por qué? Porque después de decir bienaventurados, estos, viene una promesa. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ustedes es el reino de Dios. Porque ustedes serán saciados. Porque ustedes serán consolados. Qué bonito. Entonces, si vivimos, somos bienaventurados, vamos a tener una respuesta a nuestra vida que aprendemos a llevar en esas bienaventuranzas a las que nos invita Jesús mismo. ¿Qué son las bienaventuranzas? Otra vez, para entendernos mejor. Son esta parte de este discurso que ya les decía que Jesús menciona en el Sermón del Monte, en el Sermón de la Montaña, pero que tienen estas pistas que nosotros podemos tomar para poder descubrir aquello que Dios no solamente nos pide, pero aquello que Dios nos ofrece y aquello que Dios nos promete. Son pautas, son estas pistas que nos van a conducir a la felicidad si aprendemos a vivir cristianamente. Que esto es muy difícil porque a veces no lo aprendemos, porque vivir la vida cristiana cuesta, ¿no? Aquí les hago mención de una vez un retiro que nos dio un sacerdote de Veracruz, que decía que vivir a Dios, seguir a Dios es bien difícil. Y él decía a manera de broma. Es más, dice, es mejor, no hay que seguirlo. ¿Por qué? Porque cuando dices, sí, Señor, yo te voy a seguir, sí, Señor, yo te amo, sí, Señor, tú me estás regalando esto, yo ahora ya voy a cambiar de vida, pues viene precisamente eso, ¿no? El compromiso de verdaderamente vivir en ese cambio de vida, de cambio de actitudes, de ser mejor persona, de crecer, de la humildad, de la mansedumbre, de la santidad, de la abnegación, del esfuerzo, del sacrificio, de la oblación. Híjole, por eso decía el Padre, pues mejor no hay que entrarle. Pero ustedes y yo no nos desanimamos, por supuesto que le vamos a entrar para ser bienaventurados. Yo creo, espero que ustedes también respondan afirmativamente. Vamos otra vez recapitulando de uno por uno. Bienaventurados o dichosos, que es otra traducción, los pobres de espíritu. El reino de los cielos le pertenece a los pobres. Y por ahí usted puede encontrar en el libro de Sofonías, en el capítulo 2, en el capítulo 2, verso 3, algo en relación con esto. Dichosos los misericordiosos porque obtendrán misericordia. Dichosos los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. Sí, exactamente, de ahí viene. Esos anahuim, esos pobres del Señor, los pobres del Señor, que no se le olvide, ¿no? A esto se está refiriendo Jesús. Y Jesús nos va a enseñar también que la pobreza, entendida como parte de esta infancia espiritual de la que ya hablamos ahorita, es una actitud necesaria para entrar en el reino de los cielos. Por mucho que conozcamos de teología, de filosofía, de la vida cristiana, pues siempre debemos de tener la actitud de apertura. Yo lo he constatado, no sé si a ustedes les ha pasado de pronto, escucho un evangelio y el Señor me habla de una manera. Y al año, al mes, a la semana, vuelvo a escuchar el mismo evangelio y el Señor lo hace nuevo, el mensaje en el corazón. Depende también de tu vida, de cómo la estás pasando, de cómo está precisamente tu estado de vida en ese momento. Hablo del estado de vida espiritual.
que el Señor te habla, o sea, su palabra es viva y eficaz y nos sigue hablando. Si somos pobres de espíritu, si tenemos el corazón abierto y dispuesto a seguir escuchando este mensaje que Dios nos tiene preparados. Entonces, hay que estar totalmente abiertos siempre y receptivos al mensaje del Señor. Y por las bienaventuranzas de Mateo subrayan ese espíritu de pobreza, que es la actitud de aquel que se sabe y que se hace pequeño y frágil para seguir recibiendo ese alimento espiritual, ese alimento interior que necesita. Siempre piénselo así, de esa manera, necesitado ante el Señor. Necesitado ante el Señor, esa vendría siendo la pobreza de espíritu. Dichosos los afligidos, bienaventurados los afligidos, los que lloran, porque serán consolados. Fíjate que tú y yo a lo mejor quisiéramos evitar el dolor propio, el dolor de una enfermedad, el dolor de los seres queridos que amamos, pero el dolor también se puede traducir en otra cosa, nos puede llevar por el camino ya lo decía ahorita, de la oblación, del ofrecimiento. No es fácil, pero sin embargo lo hemos constatado. Tal vez tú y yo hemos conocido algún enfermo que en su lecho de agonía, que en su lecho de muerte, sigue alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Gente que no reniega, gente que acepta la voluntad de Dios con gusto y con agrado. Me ha tocado ir alguna vez con algún enfermo a llevarle la Sagrada Comunión. Enfermo, yo soy sano, aparentemente, voy a llevarle la comunión porque no se puede mover de la cama porque está en una cama, y él ha sido varias ocasiones, ¿no? Y salgo de ahí, a veces me confieso avergonzado, porque digo, creo que estoy más enfermo yo y más necesitado. O sea, en su enfermedad ha descubierto y está descubriendo aquello que yo siempre he buscado y anhelado. Entonces, el que llora, el que está afligido, y lo estoy relacionando a la enfermedad como un ejemplo, pero hay muchas maneras de vivir afligido, incluso el que vive en depresión, el que tiene ansiedad, el que vive en tristeza continua, el que pierde a un ser querido, el que recibe una mala noticia, el que no encuentra trabajo. Hay muchos afligidos, o muchas maneras de estar afligido. Descubre a Dios y confía en Dios totalmente, aún en medio de su dolor, aún en medio de su enfermedad. Pero bueno, mejor continuemos. Dichosos, bienaventurados los humildes, los mansos. ¿Cuántas veces a manera de broma escuchamos, sobre todo en la pareja, ¿no? Esta parte que dice, o con el jefe de trabajo, con el superior, soy tu manso, no tu menso. Hacemos una separación nosotros, ¿no? Porque sí somos muy mansos, pero no nos dejamos de nadie. Entonces no hay ninguna mansedumbre. Al contrario, a lo mejor hay una injusticia. Yo no lo dudo que haya muchas injusticias, pero no aprendemos todavía a verlo ni a ofrecerlo como cristianos. No estoy diciendo que te van a pisotear y todo eso. No. Estoy diciendo que uno debe de aprender a ser humilde, a ser manso, a no pelear, a hacer otro tipo de cosas. ¿Dónde encontramos nuestro modelo más perfecto nosotros de mansedad? En Jesús. En Jesús. Jesús manso y humilde de corazón, como lo decía al inicio de este programa. Entonces, nosotros somos cristianos, busquemos ser como Jesús. Busquemos ser como Él, verdaderamente mansos, tratando y viviendo en la voluntad, en vivir la voluntad de Dios. Bienaventurados, dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. Creo que este es el centro del mensaje de Jesús, ¿no? Ser justos. Y justo, yo lo entiendo así, justo en el lenguaje bíblico, es aquel que trata de hacer justamente la voluntad de Dios. No lo suyo, no lo que entiende uno como justicia, sino justo en el lenguaje cristiano va por otro rumbo, va por otro camino. Es creer y poner en práctica ese camino de la justicia que nosotros hemos aprendido. Y que Jesús nos va a sintetizar en dos cosas, en dos sentidos, esta hambre y sed de justicia o este ser justos. En primer lugar, y ojalá que lo entendamos, es el amor a Dios y el amor al prójimo. En esto se basa la justicia que Jesús nos plantea. De verdad, tener hambre y sed de justicia es querer amar al Señor, buscar amar al Señor sobre todas las cosas,
pero también al prójimo como uno mismo. Si amas a Dios sobre todas las cosas, le vas a estar dando a Dios el lugar que merece en tu vida, en tu corazón, en tu economía, en tu trabajo, en tu familia, etcétera, etcétera, donde sea. Pero también si amas, si dices que amas a Dios, va a ser muy relacionado, por supuesto, en el amor con los demás, en el amor con aquellos que tal vez no nos agradan del todo, con aquellos con los que tenemos diferencias, con aquellos que no nos caen bien, con aquellos que nos agreden incluso. Allí se encuentra esta hambre y esta sed de justicia. Difícil, muy, muy difícil, porque hay muchas realidades en el mundo de hoy que son contrarias a la voluntad de Dios. Y esto lo encontramos en el otro, en el prójimo, ¿no? Hay mucho odio, hay violencia, injusticias, hay guerras, hay malas decisiones, hay malas políticas. Estamos permeados por los medios de comunicación de tantas cosas tan negativas, no hay valores, etcétera, etcétera. Bueno, ahí debe entrar nuestra hambre y sed de justicia, de que se busque nosotros primeramente, pero también los demás que busquen a Dios, que amemos nosotros al prójimo, pero que busquemos que los demás entiendan que hay que amar al prójimo, que hay que amarnos entre todos, que hay que respetarnos, valorarnos, y entonces nuestra vida podrá cambiar en este mundo tan necesitado precisamente de vivir en estas bienaventuranzas. Y pues bueno, la que sigue pues viene a reafirmar esto que les estoy planteando, ¿no? Dichosos, bienaventurados, los misericordiosos. Otra vez, ya hablamos de eso ahorita, misericordiae, cordae, tomar la miseria en el corazón de Dios. Yo también estoy llamado a ver las miserias de los demás, descubrirlas y llevarlas en mi corazón, porque así lo hace el propio Dios conmigo. Dios me perdona, pero me invita a perdonar. Dios me perdona, o sea, a mí, analízate, ¿cómo eres tú? ¿Cómo soy yo? Realmente descúbrete cómo eres, con tus carencias, con tus necesidades, con tus limitaciones, con tus humanidades, con tus caídas, con tus pecados, con mis caídas, con mis pecados. Dios me perdona y yo debo de hacer lo mismo. Eso es a lo que nos invita el Señor. Dichosos los misericordiosos. Y dice Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 6, si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también a ustedes los perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre les perdonará sus culpas. Es una aventuranza que nos invita a ser precisamente como este Padre, como este Dios de misericordia, que perdona, que se compadece de los que sufren. Entonces nos invita a practicar la misericordia y que la adoptemos como un estilo de vida. Es una actitud que debemos de tener, un perdón constante en aquellos que nos ofenden, que nos agreden, que creemos que no podemos seguir nosotros. Dichosos los limpios de corazón. ¿Quiénes son los limpios de corazón? Aquellos que reconocen sus faltas, sus culpas. En estos tiempos, aquellos que podemos ir al confesionario con arrepentimiento, pero con ganas verdaderamente de vivir una vida interior transparente. Todos nos equivocamos, todos cometemos errores, no estamos libres de las desgracias propias humanas. Bueno, vivamos entonces de una manera transparente, recta, libre de acciones o deseos contrarios a esa justicia divina que Dios nos plantea. El corazón limpio, dice el libro, no solo es aquel que está libre de pecado, sino también aquel que Dios ha creado de nuevo con su gracia. Entonces, ya caíste, no te quedes ahí, ya caímos, nos levantamos, porque Dios nos rehace de nuevo, por así decirlo. Y tener corazón limpio nos va a poder llevar a ver a ese Dios al que anhelamos ver algún día. Bienaventurados los que construyen la paz. Vivir en paz es algo que yo creo que todos los humanos deberíamos de anhelar, ¿no? Sin embargo, vemos que el corazón del hombre, de muchos hombres y mujeres, está marcado por lo malo, por lo negativo. No solamente en las envidias, en los odios, en los rencores, sino que ya a niveles más grandes, ¿no? El mundo se puede ser destruido de un momento a otro por la mala decisión de muchos que lo único que quieren es ser reconocidos, tener esa autoridad o autoritarismo sobre los demás. Nosotros no debemos de caer en esos excesos. Tenemos que aprender a vivir en paz unos con otros y también debemos de aprender a promover la paz. Debemos de ser constructores de paz para ser dichosos.
Dichosos los perseguidos, bienaventurados los perseguidos e injuriados por causa de la justicia. Pues qué bonito sería, ¿no? Que nos reconozcan como aquellos que hablamos de Dios, que llevamos a Dios, que evangelizamos verdaderamente, que seamos perseguidos así, tal cual, por ser radicales en nuestra manera de vivir los principios evangélicos. Pero yo creo que para esto, pues nos falta bastante a cada uno. Nos falta bastante, pero aquí quedan estas bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, que podemos repasar por ahí en nuestro corazón en cada momento. Y recordar que estas bienaventuranzas es un programa y estilo de vida que inspira nuestro apostolado de ser cristianos. Lo inspira, lo guía y lo conduce. Terminamos este programa con 3 preguntas que nos marca aquí este libro, que está buenísimo. Y la primera sería para reflexión y para meditar. ¿Qué bienaventuranza te impacta, te llena tu vida? ¿Qué bienaventuranza impacta en tu vida? Ahora bien, segunda pregunta, ¿cómo podemos vivir las bienaventuranzas? Para ser bendecidos, para ser llenos, para ser llenos de ese amor de Dios. Número 3, ¿en qué consiste la felicidad para la gran mayoría de las personas? ¿Se asemejará a esta felicidad que proponen las bienaventuranzas? Híjole, pues yo creo que a veces nuestra felicidad la buscamos de otra manera, ¿no? Sobre todo en el no sufrir. Bueno, queridos hermanos, pues este fue un programa más aquí con su amigo y servidor, diácono Javier Moriel. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en su programa Charlando con el diácono Javier Moriel. Los invito a compartir este video para que llegue a más personas. Muchas gracias. Los invito también a suscribirse a mi canal de YouTube y ahí pueden con toda confianza poner sus comentarios. Que Dios les bendiga. Hasta luego.